La caída del Afrika Korps, 10 días que cambiaron la guerra. En el desierto más cruel del planeta, una fuerza alemana apareció como una tormenta imposible de detener. Tanques avanzando entre arena y fuego, soldados luchando bajo un sol mortal y un general llamado el Zorro del Desierto desafiando al Imperio Británico. Pero detrás de cada victoria se escondía una verdad aterradora. Cómo un ejército invencible terminó desapareciendo por completo en África. Hoy descubrirás la historia completa que casi nadie cuenta. En 1941, Italia estaba perdiendo el control en Libia y el norte de África se convertía en una pesadilla para Mussolini. Entonces Alemania envió una respuesta inesperada. El Afrika Korps no era solo ayuda militar, era una apuesta total por dominar rutas vitales y abrir camino hacia Egipto. El objetivo secreto era enorme: controlar el canal de Suez y golpear el corazón del poder británico en Oriente Medio y más allá. Cada avance podía cambiar el destino de toda la brutal guerra mundial. Al frente llegó Erwin Rommel, un comandante brillante, rápido y temido por sus enemigos. Sus ataques sorpresa en el desierto parecían imposibles de detener. Por eso recibió un nombre que haría historia: el Zorro del Desierto. Mientras los británicos intentaban reaccionar, Rommel avanzaba con velocidad feroz, tomando posiciones clave y sembrando miedo en cada batalla del norte africano. Sus soldados lo seguían con confianza absoluta, creyendo que la victoria estaba muy cerca de verdad. Bienvenido a Batallas 39-45. Antes de comenzar esta historia, quiero hacerte una pregunta. Si tuvieras que cruzar un desierto infinito, sin agua suficiente, rodeado de enemigos y con la muerte esperando cada noche, ¿seguirías avanzando? Eso fue exactamente lo que vivió el Afrika Korps. Cada paso en la arena podía ser el último. Y lo más sorprendente es que, aún así, muchos creían que la victoria estaba completamente asegurada hasta el final. Si te apasionan las historias reales de guerra, estrategia y batallas que cambiaron el mundo, este es tu lugar. Suscríbete ahora a Batallas 39-45, deja tu like, comparte este video con tus amigos y escribe en los comentarios qué habrías hecho tú en medio de aquel infierno de arena y fuego. Tu apoyo ayuda a seguir contando estas historias con más detalle y revela secretos que muchos libros nunca se atrevieron a mostrar completos. Las primeras operaciones del Afrika Korps fueron rápidas y devastadoras. Las fuerzas británicas no esperaban una ofensiva tan agresiva en medio del desierto. Rommel utilizó velocidad, engaño y ataques sorpresa para romper líneas defensivas en pocas horas. Sus tanques aparecían donde nadie los esperaba y desaparecían entre tormentas de arena. Cada victoria aumentaba su fama y también el temor de sus enemigos, que empezaban a ver imposible detener su avance brutal. La ciudad de Tobruk se convirtió en uno de los puntos más importantes de toda la campaña. Allí se encontraba una base británica clave para mantener suministros y controlar movimientos en la región. Rommel entendió que tomar Tobruk significaba abrir la puerta hacia Egipto. El asedio fue duro, largo y sangriento. Durante meses, ambos lados resistieron bajo bombardeos constantes, hambre, calor extremo y una presión psicológica que destruía incluso a los soldados más fuertes. Cuando Tobruk finalmente cayó, el impacto fue enorme en toda la guerra. La victoria elevó a Rommel como una leyenda militar y fortaleció la imagen del Afrika Korps ante Alemania y sus aliados. Muchos creían que nada podría detener aquel avance. La propaganda mostraba al desierto como un escenario de gloria absoluta, pero detrás de las celebraciones existía un problema silencioso. Cada kilómetro conquistado alejaba más los suministros necesarios para sobrevivir. El desierto no perdonaba errores, el calor destruía motores, la arena dañaba armas y la falta de agua debilitaba incluso a los más preparados. Cada camión de combustible era tan importante como un tanque de guerra. Sin gasolina no había avance, sin comida no había resistencia. Mientras Rommel planeaba nuevas ofensivas, sus hombres luchaban también contra la naturaleza. En África, muchas veces el verdadero enemigo no disparaba, sino que soplaba con el viento.
El siguiente gran objetivo era Egipto, y más allá de él, el estratégico Canal de Suez. Controlarlo significaba cortar una ruta vital para el Imperio Británico y cambiar el equilibrio global de la guerra. Rommel sabía que aquella oportunidad podía definir todo. Sus tropas avanzaron con enorme presión, pero cada paso costaba combustible, munición y vidas. La victoria parecía cercana, aunque la realidad escondía un desgaste que crecía sin detenerse nunca. Mientras el Afrika Korps avanzaba, los británicos reorganizaban sus fuerzas con paciencia y disciplina. Nuevos refuerzos llegaban desde distintas partes del imperio, junto con mejores recursos y apoyo constante. La guerra en África ya no era solo una campaña regional, se había convertido en una batalla decisiva para el futuro de Europa y Oriente Medio. Cada colina, cada carretera y cada oasis podían cambiar el destino de millones de personas. En 1942 llegó el momento más decisivo, la batalla de El Alamein. Allí, el avance alemán encontró un muro casi imposible de romper. Las defensas británicas estaban mejor preparadas, con líneas sólidas y una estrategia mucho más organizada. Rommel todavía intentó sorprender con maniobras rápidas, pero la resistencia fue feroz. El desierto dejó de ser un camino abierto y se transformó en una trampa donde cada error costaba cientos de vidas. Del otro lado estaba Bernard Montgomery, un comandante frío, metódico y decidido a detener a Rommel para siempre. A diferencia de ataques improvisados del pasado, Montgomery preparó cada detalle con precisión absoluta. Reunió tanques, artillería y soldados suficientes para romper la ofensiva alemana. La batalla no sería cuestión de velocidad, sino de resistencia. Y en ese juego largo, los recursos británicos empezaban a inclinar la balanza de forma peligrosa. Los ataques comenzaron con explosiones que hicieron temblar la arena durante noches enteras. La artillería británica golpeó sin descanso, destruyendo posiciones, vehículos y la moral de los soldados alemanes. Cada intento de respuesta encontraba una nueva barrera de fuego. Rommel entendió que no enfrentaba solo un ejército, sino una máquina de guerra alimentada sin pausa. El Afrika Korps empezaba a sentir que la victoria se alejaba con rapidez brutal y silenciosa. La falta de combustible se convirtió en una condena imposible de ignorar. Muchos tanques quedaban inmóviles antes de entrar en combate y los convoyes de suministro eran destruidos en el camino. Sin apoyo suficiente desde Europa, resistir era cada vez más difícil. Los soldados luchaban agotados, con menos munición y menos esperanza. Lo que antes parecía una campaña gloriosa, ahora se transformaba en una retirada lenta, dolorosa y llena de desesperación. Rommel comprendió que mantener la posición significaba perder a todo su ejército. Entonces tomó una decisión amarga: retirarse. No era una simple maniobra táctica, era aceptar que el sueño de conquistar Egipto estaba muriendo en la arena. La retirada hacia Libia fue caótica, bajo ataques constantes y con soldados exhaustos. Cada kilómetro recorrido hacia atrás destruía la imagen de invencibilidad que había acompañado al Afrika Korps desde su llegada triunfal. Mientras las fuerzas del eje retrocedían, una nueva amenaza apareció desde el oeste. Tropas británicas y estadounidenses avanzaban juntas, cerrando el cerco sobre el norte de África. El espacio para escapar se reducía cada día. Túnez se convirtió en la última esperanza de resistencia, pero también en una prisión militar. Rodeados, sin recursos suficientes y con pocas opciones reales, los soldados alemanes entendieron que el final estaba mucho más cerca de lo imaginado. En Túnez, la situación era desesperada. Los bombardeos aliados destruían puertos, carreteras y cualquier intento de reorganizar la defensa. El Afrika Korps ya no era la fuerza veloz que sorprendía al mundo, sino un ejército agotado luchando por sobrevivir un día más. Muchos soldados seguían peleando por disciplina, otros por orgullo y algunos simplemente porque no existía salida posible. El desierto que los vio avanzar ahora observaba su caída definitiva. En mayo de 1943 llegó la rendición final. Miles de soldados alemanes e italianos fueron capturados y la campaña del norte de África terminó con una derrota total para el eje. El Afrika Korps dejó de existir como unidad autónoma y su leyenda quedó atrapada entre victorias brillantes y un final inevitable. Para muchos, no fue solo una derrota militar, sino el símbolo de cómo incluso los planes más ambiciosos pueden derrumbarse por completo.
desierto. La caída del Afrika Korps cambió el rumbo de la guerra mundial. Los aliados aseguraron el control del norte de África y abrieron el camino para futuras invasiones en Europa. También demostraron que Alemania podía ser derrotada fuera del continente. Lo que comenzó como una ofensiva brillante terminó debilitando recursos vitales del Tercer Reich. Cada tanque perdido en la arena significó menos fuerza para las batallas que vendrían después en el corazón de Europa. Aún así, el nombre de Rommel siguió creciendo incluso entre sus enemigos. Muchos reconocían su talento estratégico, su rapidez para decidir y su capacidad para liderar en condiciones extremas. Fue admirado por su audacia, aunque también quedó ligado a una guerra brutal y devastadora. Su figura se convirtió en símbolo de genio militar, pero también en recordatorio de que ninguna habilidad táctica puede vencer para siempre cuando faltan recursos y tiempo. El Afrika Korps dejó una lección dura para la historia militar. El liderazgo puede inspirar victorias sorprendentes, pero la logística decide quién sobrevive al final. Sin combustible, agua y munición, incluso el mejor ejército se convierte en una sombra de sí mismo. En el desierto, cada error costaba demasiado caro. La guerra no se ganaba solo con valentía, sino con rutas seguras, suministros constantes y resistencia para soportar lo imposible. Muchos veteranos recordaron África no como un campo de gloria, sino como un lugar de sufrimiento extremo. El calor insoportable, las tormentas de arena y la incertidumbre diaria marcaron sus vidas para siempre. Cada amanecer podía traer una emboscada o la noticia de que no quedaba agua suficiente. La lucha contra el enemigo era brutal, pero la batalla contra el propio desierto fue, para muchos, la experiencia más cruel de toda aquella campaña. La propaganda alemana transformó muchas de aquellas batallas en relatos de heroísmo casi perfecto. Rommel fue presentado como un comandante invencible y el Afrika Korps como ejemplo de disciplina absoluta. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Detrás de cada imagen gloriosa existían soldados agotados, decisiones desesperadas y una guerra marcada por pérdidas humanas inmensas. La historia real siempre fue más dura que los discursos oficiales. Con el paso de los años, historiadores analizaron la campaña africana desde nuevas perspectivas. Ya no se trataba solo de victorias y derrotas, sino de comprender cómo una operación tan ambiciosa terminó atrapada por sus propios límites. El norte de África mostró que la guerra moderna dependía tanto de fábricas y barcos como de generales brillantes. Sin esa maquinaria constante, incluso el mejor plan estaba condenado a romperse tarde o temprano. El canal de Suez nunca cayó en manos del Afrika Korps, y ese fracaso cambió mucho más de lo que parecía. Mantener esa ruta permitió a los aliados conservar comunicación, comercio y suministro entre continentes. Si Rommel hubiera logrado tomarlo, la historia pudo ser muy distinta. Pero en la guerra, las oportunidades no esperan. Cada día perdido fortalecía al enemigo y acercaba el momento en que la ofensiva alemana ya no podría continuar. La campaña africana también mostró el valor de la cooperación entre naciones aliadas. Británicos, australianos, neozelandeses, sudafricanos, indios y después estadounidenses lucharon juntos en un escenario extremo. Cada uno aportó recursos, experiencia y resistencia. Frente a esa unión creciente, el Afrika Korps enfrentó no solo soldados, sino una red internacional capaz de sostener una guerra larga. Esa diferencia terminó siendo decisiva para el resultado final. Aunque el Afrika Korps desapareció en 1943, su historia sigue despertando debates intensos. Algunos destacan la habilidad táctica de Rommel, otros recuerdan el costo humano y la destrucción que dejó la campaña. Ambas visiones forman parte de la verdad. No fue solo una historia de maniobras brillantes, sino también de hombres atrapados en una guerra que consumía todo a su paso, desde ciudades enteras hasta la esperanza de regresar con vida. En cada fotografía antigua del desierto aparecen rostros cubiertos de polvo, cansancio y silencio. No muestran gloria, muestran supervivencia. Jóvenes enviados a miles de kilómetros de casa, luchando por órdenes que muchas veces no comprendían del todo. El Afrika Korps fue presentado como una fuerza legendaria, pero detrás del mito existieron personas reales enfrentando miedo, pérdida y la posibilidad constante de no volver jamás a ver a sus familias. Cuando terminó la campaña,
El desierto quedó lleno de restos de tanques, armas abandonadas y memorias imposibles de borrar. La arena cubrió trincheras y silenció explosiones, pero no pudo borrar las consecuencias de aquella guerra. El norte de África se convirtió en prueba de que ningún imperio permanece invencible para siempre. Incluso las ofensivas más brillantes pueden terminar sepultadas bajo el peso de sus propios errores y ambiciones desmedidas. Rommel ya no estaba allí para ver la rendición final de Túnez. Enfermo y lejos del frente en los últimos momentos, su figura quedó unida para siempre a aquella campaña. Para algunos fue un genio militar, para otros parte de una maquinaria de guerra devastadora. Su legado sigue siendo discutido hasta hoy, pero algo es seguro: su nombre quedó grabado en la historia del desierto junto al ascenso y caída del Afrika Korps. La derrota en África también abrió la puerta para la invasión aliada de Italia. Lo que parecía una campaña aislada terminó afectando directamente el futuro de Europa. Cada puerto perdido y cada retirada aceleraron el colapso del poder del eje en el Mediterráneo. El Afrika Korps no solo cayó como ejército, también arrastró consigo una parte importante de la estrategia alemana para sostener la guerra en varios frentes al mismo tiempo. Muchos comandantes estudiaron después esta campaña para entender cómo decisiones brillantes pueden fracasar sin apoyo suficiente. La velocidad de Rommel impresionó al mundo, pero la guerra moderna exigía algo más que talento individual. Aviones, barcos, combustible y producción constante definían el verdadero poder. África enseñó que una victoria rápida podía convertirse en desastre si el enemigo tenía tiempo para reorganizarse y responder con fuerza superior. Hoy, cuando se habla del Afrika Korps, no solo se recuerda una serie de batallas en el desierto, sino una historia de ambición, resistencia y límites humanos. Fue el choque entre estrategia brillante y realidad implacable. Cada avance levantó esperanza, cada retirada dejó cicatrices profundas. La arena del norte de África guardó para siempre los ecos de una guerra que prometía dominio total y terminó en rendición absoluta. Tal vez esa sea la razón por la que esta historia sigue fascinando al mundo, porque no habla solo de tanques y generales, sino de decisiones que cambiaron destinos enteros. El Afrika Korps mostró cómo la confianza puede transformarse en derrota y cómo el desierto puede destruir incluso a los más preparados. Cada batalla dejó una advertencia silenciosa. En la guerra, conquistar rápido no significa sobrevivir hasta el final. Si esta historia del Afrika Korps te sorprendió, suscríbete ahora a Batallas 3945, deja tu like y comparte este video con tus amigos para que más personas descubran estas batallas que cambiaron el mundo. También quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que Rommel pudo haber cambiado el destino de África si hubiera recibido más recursos? Tu opinión puede abrir un debate increíble. Nos vemos en la próxima gran historia de guerra.